Hoy vengo a predicarles el Evangelio del Señor, pero es un Evangelio comprometedor. ¿Por qué comprometedor? Porque Jesús hoy nos enseña a no quedarnos tranquilos con los brazos cruzados. Ustedes son la sal de la tierra, pero si no hacen nada, pierden el sabor y sirve para que la gente los pisotee. Ustedes son la luz del mundo, pero si no brilla la luz y se meten debajo de una mesa, las tinieblas se tragan el mundo. O sea que el Señor nos invita, sí o sí, a hacer luz, a actuar en el mundo, porque si no, nos traga las tinieblas y culpables nosotros. Y somos la sal. O sea que lo que le da el sabor al mundo somos los cristianos, los creyentes. Pero si nosotros los creyentes que estamos dispuestos o mandados por Dios para hacer sal, nos volvemos como los demás, perdemos el sabor. ¿Qué diferencia hay entre un pagano y un cristiano? Nada, es igualito. Los dos roban, los dos matan, los dos mienten, los dos. ¿Cuál es la diferencia? Se perdió el sabor. Hoy vamos a ver cómo Jesucristo, nuestro Señor, nos exige a ponernos en acción sin miedo. Una lámpara no se enciende debajo de una mesa. Eso significa que hay cristianos llenos de miedo, que son luz, pero metidos debajo de una mesa. El miedo a ser cristiano, el miedo a vivir su fe, el miedo a proclamar su fe. Dos maneras, vamos a irnos primero con la luz. Dos maneras de ser luz. Una, como dice San Mateo capítulo 5, versículo 15, con las obras. Una manera de hacer luz. Brille sus obras para que la gente dé gloria a Dios. Brille su luz en las buenas obras para que la gente dé gloria a Dios. Como dice Mateo 5, 15. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brilla así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. A ver. La luz, ¿cómo nos damos cuenta que somos luz? ¿Por qué? Por las buenas obras. Por sus frutos los conocerán. ¿Cómo nos damos cuenta que somos luz? Por las buenas obras. Listo. Pero ahora tenemos que saber cuáles son las obras buenas y cuáles son las obras malas. Porque el mundo está dividido en dos: los que hacen obras y los que hacen obras. Pero unos, obras malas, a eso lo llama tinieblas. Y otros, obras buenas, y a eso lo llama luz. Y nosotros tenemos que saber de qué lado estamos. Porque de cierto, todos tenemos obras. Depende qué obra hago, a quién obedezco. Y entonces si obedezco a Dios, las obras son. Y si obedezco al que te conté, las obras son malas. Después, la segunda parte es ser luz, no en las obras, sino en lo que digo, en las palabras, con las palabras, con lo que predico, con lo que enseño, con lo que le digo a los demás. Ahí también soy luz, siempre y cuando yo hable
conforme al querer de Dios. Entonces seré luz. Si hablo en contra del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, soy tinieblas. Esa es la manera para diferenciar una cosa de la otra. Y cualquiera de ustedes me puede decir, Padre, ¿y es que se puede confundir las buenas obras y las malas obras? Sí. ¿Y es que se puede confundir la luz de las tinieblas? Sí se puede confundir. Cuando una persona está ciega, no sabe lo que es la luz. ¿No ve la luz? Y ese está confundido y no sabe qué es la luz, porque ha vivido todo el tiempo en las tinieblas. Se dice que un día llegó un joven a la ciudad de Palmira, estado Táchira. Y allí, es simplemente un cuento, ¿no? Yo leí ese cuento y decía Palmira, estado Táchira. Y allí todo el mundo era ciego de los dos ojos. Nadie veía nada. Y vino el joven a Palmira y encontró una joven muy hermosa, que por cierto era ciega. Pero el que venía no venía de Palmira, venía de allá de San Cristóbal. Y tenía los dos ojos buenos. Y llegó a Palmira, donde todos eran ciegos, se enamora de aquella muchacha, logra conquistarla, y cuando ya estaban a punto ya de casarse, le dice la muchacha, tiene que hablar con mi papá. Tiene que pedirle la mano. ¿Se acuerdan de eso cuando se pedía la mano? Tiene que pedirle la mano a mi papá. Y le dice, está bien, vamos a pedir la mano. Se fueron a hablar con el papá. Le presentan, mire, este es mi novio, y comienza a hablar, y el hombre emocionado con el joven. Al final la muchacha le dice, pero papá, este joven tiene un defecto. Y le dice, papá, bueno, si no es mucho problema, dice, sí, él ve. Él ve. Y le dice, papá, un momentico, no. Para usted poder vivir en Palmira y para poder usted ser esposo de mi hija, tiene que arrancarse los dos ojos porque usted tiene un defecto. Usted ve. Y el muchacho le dice, pero es que cuando eso no es un defecto, porque uno viendo hace muchas cosas. Y le dice, nosotros aquí hacemos muchas cosas y no vemos. Y era verdad, hacían muchas cosas, pero no veían. Y el anciano le dice, no, se sacan los ojos o no hay matrimonio. ¿Ustedes qué harían? Ustedes verán si se sacan los ojos, así que lo que ustedes quieran, cada uno opina lo que sea. El problema era que el muchacho tenía un defecto porque donde todo el mundo era ciego, él podía ver. Y eso lo hacía algo fuera de lo común. Lo hacía extraño, lo hacía raro. Eso para el grupo estaba mal. Pero sin embargo, todos podían hacer cosas, pero no veían la luz. Y este muchacho podía hacer cosas también, pero tenía la capacidad de ver la luz, la claridad. En el mundo que usted y yo vivimos es un mundo de ciegos. Y Dios a los cristianos, a los creyentes, nos ha dado su luz. En un pueblo lleno de tinieblas, una luz resplandeció, Cristo Jesús. Y a través de su evangelio nosotros podemos recibir esa capacidad de ver la luz, la claridad, lo bueno y lo malo, y saber escoger lo bueno. El mundo no sabe eso.
El mundo no sabe lo que es bueno y lo que es malo y hace las cosas como si nada pasara. Y nosotros a veces, para estar bien con el mundo, nos sacamos los ojos. Dejamos de ser creyentes. ¿No saben ustedes de Petronila, que trabajaba en la iglesia y ahora se metió al mundo y se volvió atea? ¿Cuántos católicos que estaban y vivían y eran de sacramento, iban a misa y tal, y ahora ni a misa van? Bueno, hoy vinieron porque venía el Padre Toro. O sea, ¿me captan la idea? Han perdido la capacidad de ver. Se dejaron llevar por el mundo. Los agarró las tinieblas. Y el Señor dice, a ver, en medio de esas tinieblas, yo lo mando a cada uno. Ustedes, por eso habla en plural. Ustedes, no dice usted solamente al Padre Toro, o al obispo, o al Papa. Ustedes son la luz del mundo. O sea que todos tenemos el compromiso de llevarle un rayo de luz a esta gente. ¿Cómo? El Salmo 119, 105, lee uno a uno y otro a otro. Ustedes dejen que él lea esa. El Salmo 119, 105. Bueno, que lo encuentre, que lo encuentre. Salmo 119, 105 dice: lámpara es tu palabra. Entonces, ¿se acuerda? Podemos ser luz de obra o también de palabra. A ver cómo lo dice. Para mis pasos tu palabra es una lámpara. Siga. Una luz en mi sendero. La palabra de Dios es una luz en medio de las tinieblas. Es una lámpara. Ahora comprenden por qué a los niños de catequesis, que me dijeron que estaban por aquí los niños de catequesis, ¿dónde están los niños de catequesis? Ajá. Ahora comprenden por qué los niños de catequesis deben leer la Biblia. Para que no le saquen los ojos. Para que puedan ver. Porque la palabra de Dios es una lámpara, es una luz. ¿Y qué pasa con los catequistas que no le enseñan a los niños a leer la Biblia? Los está enseñando, como la gente de Palmira, a estar ciegos toda la vida. Claro, en el cuento que me contaron a mí cuando yo estaba pequeño, ¿verdad? Pero cuando la catequista le enseña al niño a leer la Biblia, le da una lámpara para que la palabra de Dios sea su luz en medio de la oscuridad por donde va a pasar. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Una luz en mi sendero. Traducido de otra manera, lo que es los dos lo buscan para leerlo de los dos. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3 en adelante. Segunda de Corintios 4, 3 en adelante. Viene a mostrar cómo realmente Dios nos deja su luz, pero cómo también el diablo, a contraposición de Dios, nos trae las tinieblas. ¿Y cómo es las tinieblas y cómo es la luz? A ver. Y si todavía nuestro evangelio está velado. Escuche, está hablando del evangelio, que está oculto, no se puede ver, está velado, hay un velo que no lo deja ver. Lo está para los que se pierden. Lo está para los que se pierden. ¿Y quiénes serán los que se pierden? A ver. Para los incrédulos. Los que no quieren creer en el evangelio, en la palabra de Dios. Cuyo entendimiento cegó el Dios de este mundo para impedir que vean el resplandor del glorioso evangelio de Cristo. El diablo le sacó los ojos, le cegó el entendimiento, venga, como dice esta,
El diablo le cegó el entendimiento, le sacó los ojos para que no lean el Evangelio de Cristo y no vean la luz, el resplandor. ¿Cómo dice esta Biblia? Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, Esta palabra me gusta más porque lo contrario de la luz es la oscuridad. Si a pesar de que Cristo nos dejó su palabra, lámpara es tu palabra, para mis pasos, luz en mi sendero, y a pesar de eso que Cristo dejó la luz, hay gente que vive en oscuridad. ¿Quiénes son? Otra vez. si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. La oscuridad es para los que se pierden. ¿Quién es? Se niegan a creer porque el Dios de este mundo los ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. A porquería de diablo. Le cegó el entendimiento para que vivan en la oscuridad, o sea, traducido al castellano. Jesucristo nos dejó el evangelio, nos dejó su palabra, para que nosotros vivamos como aquel joven viendo con los dos ojos. Pero al llegar al mundo, el diablo propone y dice, quiere la belleza del mundo, quiere los placeres del mundo, quiere a esa niña, ¿cómo es? 90. Debe sacárselos ojos, porque tú tienes un defecto. Eres creyente, crees en la palabra, trata de vivir la palabra. Te enseñaron desde pequeño a ser cristiano, a ir a misa, a vivir los mandamientos de Dios, y eso te hace diferente a los demás, y ese es un defecto. Tú eres un anticuado. Tú no estás en la moda. Tú no estás en la altura del mundo. Entonces el demonio le ciega el entendimiento para que viva en la oscuridad, no creyendo en el evangelio de Cristo, y comienza entonces a creer lo que diga la gente. Y ese problema es el que tenemos. Y cuando Jesús dice, ya sabemos el problema. El mundo está en la oscuridad, la gente anda ciega. Pues ahora los envío a ustedes. Ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué hacemos nosotros que somos la luz del mundo? Comenzando por los obispos, por los curas, por los catequistas, por las monjas, por los grupos de apostolado, por ustedes que vienen a misa los domingos. Nos metemos debajo de la mesa y no somos capaces de hablar o de corregir cuando una persona está actuando mal. ¿Qué es meterse debajo de la mesa? Meterse debajo de la mesa es cuando usted ve que su compañero falló y usted dice, yo en eso no me meto. Pero debería decirle de buena manera, yo no quiero ser sapo. Ya va, eso no es ser sapo, eso es ser una luz que se enciende encima para que todos vean el resplandor del evangelio de Cristo. A no ser que el diablo le haya entenebrecido el entendimiento para que no vea el resplandor del evangelio de Cristo a usted y al otro. El Señor hoy nos pide a nosotros que tenemos que ser luz, que tenemos que no que meternos debajo de la mesa. No se trata de juzgar y condenar, porque eso no nos manda Dios. Y no confundan la chicha con la limonada. Juzgar y condenar es decirle a él que falló, lo encontré tomando licor, borracho, lo encontré adulterando, lo encontré fornicando, lo encontré robando, y le digo, maldito para el infierno, está condenado, usted no tiene opción, él se lo lleva el diablo. Usted está juzgando y está condenado. Pero si lo encuentro a él robando, borracho, si lo encuentro haciendo algo en contra de los mandatos de Dios, debo evangelizarlo, es decir, predicarle con la palabra de Dios y decirle, mira, hiciste esto, yo no soy Dios para juzgarte ni condenarte, pero yo tengo que ser luz
en medio de las tinieblas y no puedo ser una luz debajo de la mesa. Mira, eso es malo. Tienes la opción de la conversión, debes cambiar de vida. Yo conozco un sacerdote calidad, usted puede ir a confesarse con él, arrepiéntete y Dios te da el reino de los cielos. Encuentras, por ejemplo, a una mujer que le gustan las mujeres y no le gustan los hombres, o a un hombre que le gustan los hombres y no le gustan las mujeres, no lo juzga ni lo condena. Solamente le dice, mira, eso está mal. Pero es que si yo le digo que está mal, se va a poner bravo o brava conmigo. Entonces métese debajo de la mesa, mamita. Métese debajo de la mesa, papito. Usted es una luz que se esconde debajo de la mesa. ¿Y cuántos católicos hay escondidos debajo de la mesa? Comenzando por obispos y curas que se han callado la boca cuando, por ejemplo, en los pueblos los gobiernos hacen y cometen atrocidades y no son capaces de levantar la voz. ¿No les parece que son curas, luz, lámpara, pero metidas debajo de una mesa? En Venezuela hay muchos curas y obispos que están metidos debajo de la mesa, son luz. Pero ante las atrocidades que cometía el gobierno y que sigue cometiendo, para que no haya problemas, para que no me metan preso a mí tampoco, mejor me callo la boca. ¿Sí? Entonces, no somos luz, o si somos luz, dice Jesús, estamos metidos debajo de la mesa. Y cuando dice Jesús, no, salgan de debajo de la mesa, vayan, pónganse encima y que todos vean la luz. Es decir, no podemos callarnos. Es decir, tenemos que dar ejemplo. Es decir, tenemos que estar expuestos encima de la luz, encima de la mesa significa expuesto. Libres, no esconder la verdad, no esconder el Evangelio, decirlo abiertamente. ¿Y cuánto nos cuesta? Y por eso reinan las tinieblas y por eso reina el pecado. Y ya sabemos que las personas que están viviendo en las tinieblas, cuando llega alguien que ve y le dice las cosas, dice, ese tiene un defecto. Ese es un anticuado, ese viene a señalarnos, hay que acabar con él. Tenemos que hacer que él se saque los ojos para que sea ciego, igual que nosotros. ¿O no? Dígame si eso no fue lo que hizo, por ejemplo, el gobierno con mucha gente, sacarle los ojos, meterlos en que expropiese, que la gente robe para que se acostumbre a robar y meter a la gente que hagan lo mismo que ellos. Y la gente dice, ya no podemos decir nada porque estamos también contaminados, porque también estamos metidos en la misma y ya no podemos hacer nada. ¿Quién de ustedes no ha visto la oscuridad que hubo en Venezuela y que hay en Venezuela? Todos. Aquí, aun muy ciegos que estén, tienen que saber que en Venezuela hay una densa oscuridad y que podemos comenzar a salir de la oscuridad. ¿Cómo? Dejando que el Evangelio de Cristo vuelva a surgir, porque muchos católicos se salieron de la iglesia cuando los curas predicaban la verdad a los políticos. Y decían, uno va a la iglesia a escuchar la palabra de Dios y entonces el cura comienza a hablar de política, mejor me largo y no vuelvo más nunca a la iglesia. El diablo le cegó el entendimiento para que no vea el resplandor del Evangelio de Cristo. Padre, nosotros venimos a verlo a usted y usted viene a hablar de política. ¿Sabe que esas personas que dicen eso están ciegos totalmente? Porque hablar de política es una cosa, meterme en política es una cosa y predicarle a los políticos es otra. Yo puedo predicarle a los políticos y eso no es pecado. Eso no es pecado. O díganme a alguien donde dice que eso es pecado. Ahora, si yo me callo, sí es un pecado. Lo que yo no puedo es meterme en política, yo no puedo ser presidente ni gobernador ni nada de eso, pero sí le puedo decir al presidente o al gobernador, eso no está bien, eso está mal.
Pero si una persona vive en las tinieblas, dice, ese cura se metió en política, así como muchos de ustedes pensaban, y todavía algunos piensan. ¿Por qué? Porque el diablo les robó el entendimiento para descubrir que el sacerdote es aquel que, de parte de Dios, tiene que decirle al mundo la verdad, también a los políticos. Y si no, ¿quién le dice a los políticos las cosas si no se lo dice un sacerdote? Pero ¿qué pasa? Que en el mundo en que vivimos, porque hay tanta oscuridad, Isaías, esta Biblia está, Isaías capítulo 5, versículo 20, lo dibuja de la mejor manera. ¿Por qué Jesús nos dice que tenemos que hacer luz? Porque la gente vive en tinieblas. ¿Y cómo vive en tinieblas? Isaías capítulo 5, versículo 20, lo dibuja tan claro, tan claro. Oye, esto no lo escribí yo, porque puede ser que alguno piense que el cura vino a hablar de política. No, vine a hablar de que tenemos que hacer la luz en medio de las tinieblas. ¿Y por qué tenemos que hacer luz en medio de las tinieblas? Y si en la política hay tinieblas, ¿tengo que hablarle a los políticos o no? Claro, tengo que hacer luz en medio de las tinieblas. ¿Y quién de ustedes se atreve a decir que no hay tiniebla en la política? Si no, miren lo que está pasando en Venezuela con los presos políticos, que la gente decía que no había, pero que ahora sí hay. Y que decía que no estaban torturados, pero que ahora sí se dan cuenta que están siendo torturados. ¿Que no? Claro que sí. Si se quiere sacar los ojos para no ver, sáqueselos. Pero yo no puedo ser una lámpara escondida debajo de la mesa, porque mi Señor me manda a hacer una lámpara arriba, donde todos vean la luz con claridad. A ver, escúchenlo. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. ¿Qué es la oscuridad? La oscuridad es cuando la persona está tan tapada del cerebro, de la mente, del entendimiento, el diablo le cegó el entendimiento. ¿Otra vez? Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal. No me empuje. Vamos despacio. Otra vez, casi me tumba. Hay de aquellos que llaman. Hay gente que llaman bien al mal. A eso se le llama tinieblas. Aquellos que llaman al bien lo llaman mal. Eso es tinieblas, eso es oscuridad, eso es estar ciegos. Por ejemplo, yo le estoy predicando la palabra de Dios y puede ser que aquí haya algunos que no les guste y están que se levanten y se van. ¿O no? Claro, porque esas personas al bien, es decir, a la predicación de la palabra de Dios para iluminar la realidad que estamos viviendo en la historia venezolana, a eso se le llama mal. Y mal al bien. No, otra vez, porque me confundí entonces yo. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien. Al mal lo llaman bien y al bien lo llaman al bien, que es predicar la palabra de Dios y llevar a la gente a que todos nos respetemos y todos nos amemos, lo llaman mal. Y al mal, meter en la cárcel a inocentes porque encontró un mensaje, porque celebró algo, porque dijo algo, torturarlo a punto de matarle, quitarle la vida. A eso lo llaman bien por una ideología, por un amor a la política y a los politiqueros. ¿No creen que eso es tiniebla? Y esa tiniebla abunda mucho en Venezuela. Al mal lo llaman bien y al bien lo llaman mal. Cuando yo me encuentro en esa oscuridad, ¿qué tengo que hacer? Pues ustedes son la luz del mundo. Entonces yo estoy cumpliendo mi deber como sacerdote de alumbrar al pueblo venezolano con la luz del Evangelio y decir, eso es un error. ¿Cuántos de ustedes pensaban que el comunismo, que el socialismo era lo mejor y que era la felicidad? Y Venezuela iba a ser un mar de felicidad, iba a navegar en oro, en plata, todos los venezolanos iban a tener mucha riqueza. ¿Cuántos de ustedes lo pensaron? Muchos. Ahora que ven, todo lo contrario.
Pero esta gente comunista, ¿qué hacían? Al bien lo llamaban, a los curas diablo con sotana y tumor que hay que extirpar. La Iglesia Católica hay que acabar con ella. Al mal, al robar, le cambiaron el nombre, exprópiese. Eso era bueno. Pero eso está en contra del mandato de Dios. ¿A mí qué me importa? El asesinato, ¿a cuántos mataron? Aquí en el Táchira, ¿cuántos jóvenes estudiantes mataron simplemente por decir que no estaban de acuerdo? ¿Cuántos familiares de ustedes han sufrido yéndose a otros países? ¿No lo han visto? ¿Ustedes mismos qué sueldo tienen? ¿De qué están viendo? Uno de los países más grandes, más ricos del mundo, Venezuela, está viviendo la miseria más grande del mundo, hecho en comunismo y en revolución, que es la mentira más grande que quiere invadir al mundo, y porque la gente no se deja iluminar por la palabra de Dios y piensan que los curas de entonces no tienen que decirle la verdad al pueblo, la gente se dejó enrollar. Ahora digan que es mentira. Ahora, ¿quién le va a echar la culpa? La culpa se la echan a otro y juegan con mentiras, porque las tinieblas no es solamente el pecado, y se lo voy a demostrar con la Biblia. Las tinieblas es el pecado y las tinieblas es la mentira. Y las tinieblas es la injusticia. Se lo voy a mostrar yo con la Biblia. No, ahorita usted puede decir son palabras suyas de usted. Pero por eso traje la Biblia y a otros lectores. Para que ustedes se den cuenta que las tinieblas es mentira. Como nos gobernaron a nosotros con mentiras y nos siguen diciendo mentiras y mentiras. Y lo peor es que no quieren ver. Injusticias y pecado. Tres cosas que son tinieblas. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser luz. Decir la verdad, amar la justicia y actuar en justicia, y salir del pecado. Entonces así somos luz en medio de la oscuridad. Pero primero miremos entonces, al bien lo llaman mal y al mal lo llaman bien. Repítelo y sigue. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas. Si corre menos, se lo agradezco. Vean ustedes aquí de lo que estamos hablando. Tinieblas y luz. A ver, ¿cómo es la tiniebla y la luz? Que cambian las tinieblas en luz. Que cambian las tinieblas, el pecado. Se hizo normal la tortura en Venezuela. El matar a cualquier vecino que estaba en contra suya porque no era del mismo toldo político, yo lo denuncio, lo hago quedar mal para que lo metan preso o lo mate. Eso no es malo. Yo estoy defendiendo mi ideología, mi partido político. ¿Y el mandato de Dios? ¿Qué? A las tinieblas le llaman luz. Y eso tiene que ser. Y a la luz la llaman tinieblas. Venezuela, necesitamos salir de las tinieblas, dejarnos iluminar por el Evangelio de Cristo, cumplir los mandatos de Dios y no mandatos de hombres, que seamos capaces de decir no a las tinieblas y decir sí a la luz, ya que Dios ha metido la mano por nosotros, ya que Dios nos ha dado la muestra de que ha escuchado la súplica del pueblo venezolano. Pero ahora depende de nosotros. Basta ya de llamar luz a las tinieblas y congraciarnos con las tinieblas, amar las tinieblas y andar en tinieblas. Ahora andemos en luz. Al pan, pan y al vino, vino. Al bien llamémoslo bien y al mal llamémoslo mal. Pero dejémonos guiar por la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en el sendero. Repita otra vez. Hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
en el mundo en que vivimos, que una mujer mate al niño en el vientre? Eso debe ser, si no lo quiere, si no, ella puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana. ¿No está convirtiendo las tinieblas en luz? Sí. Y si alguien ora para que las mujeres no maten a sus hijos, hay que meterlo preso. Porque eso es tiniebla. ¿Cómo va a orar para que no mate a un niño en el vientre? No entiendo. A las tinieblas las llama luz y a la luz las llama tiniebla. El mundo está al revés. Pero ustedes son la luz del mundo. Tenemos que ver con claridad las cosas.